Hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por esta oportunidad nuevamente que me da de poder compartir con ustedes y que estuvimos juntos la palabra del Señor. Feliz año. De entrada, feliz año para todos. Que el Señor les bendiga. Tengo la plena confianza de que así como el Señor estuvo con nosotros en el año anterior, 2020, estará con nosotros en el 2021. Yo creo en mi corazón de que Dios tiene grandes cosas para nosotros en este año que estamos arrancando. Y qué bueno, pues ya ustedes ya tuvieron la primera clase el domingo pasado. Y esta pues es ya, esta es la primera segunda clase del 2021, perdón. Entonces vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. La clase de ahora es súper interesante, igual que todas las demás. Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo el cuerpo de Cristo tiene que funcionar, la iglesia, cómo el cuerpo de Cristo tiene que estar conectado, los miembros unos con otros, para poder ser realmente efectivos en el servicio del Señor, y la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de desarrollar y de poner a trabajar nuestros dones, porque es para eso que el Señor los ha dado. O sea, hay muchos hermanos que tienen muchos dotes, tienen dones que pudieran utilizar grandemente en el servicio del Señor, pero sencillamente a veces hay hermanos en las iglesias de que no prestan atención seria a este detalle y vienen y van, se sientan y reciben, pero nunca están dispuestos a dar. Entonces, en la clase de este día, de esta ocasión, vamos a ver la importancia que tiene los dones espirituales en nuestra vida, lo que Dios espera de nosotros, porque por eso Dios los dio, como digo, y que esta clase nos ayude a concientizar de que somos un cuerpo, que somos miembros los unos de los otros, que debemos edificarnos unos a otros, que debemos ayudarnos unos a otros, y entonces de eso se trata los dones. Entonces vamos a orar. Señor que está en los cielos, te damos gracias en este momento porque tú eres bueno, gracias por tus cuidados, gracias Padre porque tenemos la plena confianza que así como tú estuviste con nosotros en el 2020, estarás con nosotros en el 2021. Gracias Padre bendito porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso, y gracias porque contamos con el Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad y nos capacita para entender las verdades contenidas en tu palabra que tú has dejado para beneficio de nosotros. Te alabo y te bendigo. Bendice a cada hermano, Señor, que se conectará y podrá estudiar, Señor, esta clase. Que esta clase, Padre bendito, nos ayude a entender la importancia y el por qué tú nos has dado dones y cómo debemos utilizar esos dones en tu cuerpo, tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema de esta ocasión es comprometidos con su iglesia, o comprometidos con nuestra iglesia, comprometidos con Cristo y su iglesia. Acordemos que la iglesia, la iglesia es de Cristo, la iglesia no es de nadie, somos nosotros miembros de la iglesia, pero es la iglesia de Cristo, es la que Él compró, Él y solo Él pagó el precio por su iglesia, de la cual formamos parte tú y yo, mi hermano. Entonces es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de nadie. Muchas veces nosotros nos confundimos y pensamos que la iglesia es de alguien, porque alguien está al frente como líder o líderes, pero no, la iglesia es de Cristo. Y es Él quien da la pauta para cómo la iglesia tiene que funcionar, cómo la iglesia tiene que dirigirse, de acuerdo a las normas que Él ha dejado, obviamente. Entonces, mis hermanos, si pueden buscar por favor en sus Biblias, en la carta a los Romanos, el capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 13, del 3 hasta el 16. Y dice así la palabra del Señor: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe de tener de sí mismo, sino que también piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento,
Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio de vuestra propia opinión. Hasta ahí. Aquí Pablo, en los capítulos anteriores al capítulo 12, Pablo viene hablando acerca de cómo es que fuimos justificados, en qué consiste la justificación, el poder del evangelio, que dice, y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Luego, ya arrancando desde el capítulo 12 en adelante, ya en los últimos capítulos del libro de la carta a los romanos, Pablo empieza a hablar acerca de la responsabilidad y del servicio cristiano. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, en esa comunidad, en esa iglesia que Dios nos ha puesto? Tenemos nosotros que entender de que como miembros de la iglesia de Cristo tenemos responsabilidades y tenemos derechos, tenemos responsabilidades, tenemos privilegios, y es necesario que los entendamos para que podamos funcionar de una forma adecuada en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y Pablo comienza, dice, digo pues por la gracia que me es dada, dice, a cada cual que está entre vosotros, dice, que no tenga más alto concepto que de sí mismo que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Se requiere realmente entender de que muchas veces, y aquí más adelantito Pablo menciona una serie de dones, y muchas veces se ve en las iglesias de que fulano o el otro tiene un don que es mucho más espectacular y se cree mucho más espiritual que el otro, que digamos tiene el don de servir o que tiene el don de la enseñanza, y aquel se cree que tener el don de la profecía o qué sé yo, ¿no? Y eso no es nuevo, porque en el tiempo de la iglesia primitiva estos asuntos se daban. Por eso es que Pablo comienza con esa exhortación. Dice que nadie tiene que tener más alto concepto que debe tener. ¿Por qué? Porque, como decía, en aquellos días, si alguien tenía un don que de repente era un poco más espectacular que el otro, ya se sentía más espiritual y miraba de menos al otro y se creía superior. Dice Pablo, no, tiene que pensar a sí mismo de acuerdo a la medida de la fe que Dios ha dado a cada uno. Y luego más adelante ya Pablo empieza, dice, y Pablo hace una comparación, dice, porque de la manera que en el cuerpo hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, dice Pablo, y hace la comparación entre el cuerpo humano, y esta clase la hemos visto, o esta predicación o esta enseñanza la hemos escuchado un montón de veces, pero yo pienso que ya es hora de que nosotros entendamos realmente lo que Dios quiere que nosotros entendamos y que aprendamos. Yo siempre digo de que la Biblia hay muchos pasajes de la Biblia que no se requiere de mayor investigación, no se requiere de mayor conocimiento como para entender lo que Dios quiere que entendamos a través de la palabra. Es un lenguaje sencillo, es un lenguaje comprensible, dice, porque de la manera que en un cuerpo hay muchos miembros, dice, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Las manos son parte de mi cuerpo. Mis manos, los dedos, los ojos, los oídos, la nariz, la boca, todo, las piernas, los pies, todos son diferentes miembros. Y cada uno tiene una función diferente. Pero todos estos miembros míos o los suyos forman parte de un todo, que es el cuerpo, mi cuerpo, que es el cuerpo humano. Y alguien decía, y lo hemos escuchado, dice, el pie no le puede decir a la mano, mira, no te necesito, porque la mano tiene una función específica. Los pies tienen una función específica. Los ojos tienen una función específica. La boca, los oídos, todo lo que tenemos en el cuerpo, los miembros, tienen una función específica. Y cuando cada miembro desarrolla o lleva a cabo su función específica para la cual Dios la puso allí, el cuerpo funciona bien.
el cuerpo funciona bien. De la misma forma en la iglesia, somos muchos miembros y todos en la iglesia tenemos diferentes funciones. Todos tienen diferentes funciones, todos son importantes. Todos los miembros de una iglesia, todos los miembros de la iglesia de Cristo son importantes, somos importantes. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una función específica y cuando cada quien lleva a cabo y desarrolla o desempeña la función específica para la cual Dios lo puso en esa iglesia va a funcionar bien. La iglesia va a funcionar bien porque está siendo guiada por Dios. Primeramente, más atrás Pablo, cuando habla del evangelio, que es poder de Dios para salvación, y habla de la justificación, Pablo habla también de que se nos fueron dados dones por medio del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos redimió, quien nos tomó y nos puso en el cuerpo de Cristo, con un objetivo. Y a cada quien, dice Pablo, el Espíritu Santo de Dios le entregó dones. El problema muchas veces es de que nosotros no sabemos, o hay muchos cristianos que no saben cuál es el don que Dios les entregó, o que Dios les dio. Y lo tienen allí muerto, lo tienen cubierto, lo tienen allí inactivo. Y es necesario que cada miembro de la iglesia conozca cuál es el don que Dios le dio y que lo ponga a trabajar. ¿Para qué? Para beneficio de la iglesia, para beneficio del cuerpo de Cristo. Porque con los dones servimos a Dios. Con los dones nos edificamos unos a otros. Con los dones nos ayudamos unos a otros. ¿Me entiende? O sea, es súper importante. Es súper importante. Es por eso que yo le decía, la clase de esta ocasión es súper importante, porque si bien es cierto que es un tema que se ha tocado muchas veces, pero hasta que nosotros no lo asimilemos, hasta que nosotros no lo entendamos y lo empecemos a poner en práctica, va a ser necesario repetirlo una y otra vez. Pero yo creo que ya es tiempo de que vayamos ya entendiendo ya aspectos ya puramente prácticos y profundos de la palabra para poder ser más efectivos en el servicio al Señor. Los dones, se ha hablado de los dones, y hay iglesias, como decía hace un momento, hay iglesias que tienen bastantes miembros, pero realmente los que están siempre al frente, dirigiendo, trabajando, son unos cuantos y son los mismos de siempre. Pero todos los demás hermanos también han sido redimidos, y han sido redimidos para honra y gloria del Padre, dice la palabra, pero también para servir a Dios con esos dones que Dios le ha dado y para edificación de los demás. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, vemos cómo Dios empezó a hacer crecer la iglesia de aquel tiempo y cómo Dios empezó a levantar líderes, personas que daban profecía. Claro, esto hoy en día pues se ha confundido porque la revelación la tenemos toda acá. No necesitamos más profecía, ya el canon está terminado, pero eso será un tema de otra ocasión. Pero en aquel tiempo, cuando el canon todavía no estaba terminado, habían profetas, apóstoles profetas, habían maestros, y bueno, una serie y aquí Pablo menciona toda la lista de los dones, con el propósito de que todos estos hermanos que tenían estos dones trabajaran, pusieran al servicio del Señor esos dones y así poder edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Lo mismo sucede hoy en día. Tenemos nosotros que descubrir cuál es nuestro don y ponerlo a trabajar. Es decirle, Señor, gracias porque este don me diste. Dice, no todos pueden ser maestros, no todos pueden ser pastores, no todos pueden ser, no todos pueden tener el servicio, el don de servicio. No todos pueden tener X don, pero sí es seguro que cada quien tiene un don. El don de la exhortación. Ahora, nuestro trabajo como hijos de Dios es buscar cuál es ese don que Dios me ha dado. Y luego en el versículo 6, de manera dice que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía dice, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, y el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. O sea, ¿se da cuenta? Aquí está la lista. ¿Tú tienes el don de misericordia, hermano? Tienes que hacerlo con alegría.
Tienes el don el de la exhortación, pues en la exhortación, el que reparte, tiene el don de repartir, tiene que hacerlo con liberalidad. El que le enseña la enseñanza. El pie no le puede decir a la mano, mira, voy a hacer la función tuya. Ni la mano le va a decir al pie o a los pies, déjame hacer la función tuya, porque los pies tienen una función específica, la mano tiene una función específica. ¿Me entiendes? Y todo para el buen funcionamiento del cuerpo. Ahora hay que entender una cosa, los dones los da Dios. Y no hay que confundir un don con una habilidad. Ahora Dios puede utilizar tus habilidades y santificarlas y usarlas para su honra y su gloria. Eso no hay duda tampoco. Pero un don es algo que Dios te da para que lo utilices para la honra y la gloria de su nombre. Dice. Luego dice en el versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí Pablo deja a un ladito los dones, pero lo que continúa tiene conexión directa con lo de los dones. Porque tiene que ser todo esto en base del amor. Tiene que estar todo esto basado en el amor. Dice, el amor sea sin fingimiento. Si tú exhortas, mi hermano, y no exhortas con amor, no tiene mayor resultado. Si tú repartes y no repartes con amor, aunque lo hagas con liberalidad, pero si no es con amor, tampoco. O sea, es como si regresáramos a 1 Corintios 13, del 1 al 13, donde habla del amor. Todo lo que nosotros podamos hacer en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, si no va sazonado con amor, de nada sirve, dice Pablo. Entonces acá no es coincidencia de que después de que Pablo va hablando de los dones, luego empieza a hablar del amor, porque el amor es la base de todo. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros, dice, con amor fraternal. Esta es la, ¿cómo diría yo? La unión perfecta. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amor de hermanos. Amor de hermanos, hijos del mismo Padre. Padre de amor, Padre de misericordia, que es nuestro Dios. Y en base a ese amor tenemos que amar nosotros también. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que amarnos con ese mismo amor, amor fraternal, dice Pablo. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esto ya habla del cuidado que tiene que haber, de la edificación, del cuidado entre nosotros como hijos de Dios. Perdón, en cuanto a honra, dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Pero muchas veces nosotros nos deshonramos unos a otros. Se nos olvida que somos hermanos, hijos de un solo Padre, nuestro Dios. Y en vez de honrarnos unos a otros, nos deshonramos unos a otros. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es de que nos amemos con amor fraternal y que en cuanto a honra, que nos honremos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, dice Pablo, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, si yo voy a utilizar o yo voy a poner mi don o mis dones al servicio del Señor, tiene que ser diligentemente. Tiene que ser con diligencia. No perezosos, dice Pablo. A veces en las iglesias pasa de que hay hermanos que tienen dones, habilidades, y hay que estarlos jalando, hay que estarlos rogando. Mire, hermano, ¿y usted por qué no sirve? Tiene tal y tal don que Dios le ha dado, ¿por qué no lo pone al servicio del Señor? Y hay hermanos renuentes que, por más que uno les diga, por más que el pastor les diga, por más que los líderes les digan, no se sienten. Ellos dicen, no me siento capaz. Pero eso de no me siento capaz muchas veces es porque saben el compromiso que hay en servir al Señor y no están dispuestos a pagar el precio.
¿Me entiendes? No están dispuestos a pagar el precio. Pero cuando nosotros nos ponemos la mano en el corazón y vemos y evaluamos todo lo que Dios hizo por nosotros, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo mínimo que nosotros pudiéramos hacer sería, para honrar el nombre del Señor, es: Señor, aquí está mi vida en servicio a ti por todo lo que tú has hecho. Eso sería lo mínimo. No para ganar salvación, porque Dios ya nos ha salvado, ni para ganar puntos, sencillamente es para agradecerle en una forma práctica todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Aquí está mi vida. Gracias, úsame como tú quieras. Aquí está mi vida para que pueda servirte, para que pueda honrarte. Esa tendría que ser nuestra actitud. Ahora la pregunta surgiría: ¿qué es la iglesia para nosotros? Porque si nosotros entendemos realmente lo que es iglesia y lo que cada miembro en esa iglesia tiene que hacer o tendría que hacer, nuestra actitud sería otra. La iglesia es un grupo de personas redimidas por la sangre de Cristo. Eso es lo que somos. Y somos llamados a amarnos unos a otros. Somos llamados a edificarnos unos a otros. Somos llamados a cuidarnos unos a otros, a honrarnos unos a otros. Muchas veces se nos olvida ese aspecto bien importante de lo que es una iglesia. Se nos olvida. Y a veces somos más atentos o más cuidadosos con los de afuera que con aquellos que están conmigo en esta congregación, que han sido redimidos con la misma sangre de Cristo. Somos hermanos, somos hijos del mismo Padre. Ahora es importante que nos demos cuenta qué es la iglesia para nosotros. ¿Qué significa la iglesia para ti, mi hermano? Es súper importante. Ahora Pablo Pablo continúa y sigue diciendo, dice: gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y aquí Pablo ya va hablando de cosas más específicas que tienen que ver con el cuidado, con el estar pendiente de las necesidades de los otros. Hermanos, yo siempre digo de que en estos países como Canadá y otros países del primer mundo, hay quienes que son más afortunados que otros. Y eso es así. Hay quienes que son más afortunados que otros. Pero acá el gobierno, por sus leyes, tiene un sistema montado en que aquellos que de repente son más afortunados que otros contribuyen para que aquel que es menos afortunado pueda recibir lo justo y vivir justamente. Ahora, eso es en el ámbito de gobierno. Pero en la iglesia pasa lo mismo. Entonces, hay que proveer para las necesidades de aquellos que tienen necesidad. Y eso es el cuidarnos unos a otros. Nosotros tenemos que estar conscientes, la iglesia es una comunidad. Entonces hay diferentes necesidades. La vez pasada se hablaba de que se iba a crear un comité que se encargara o que trabajara con las personas de la tercera edad. Ese sería un lindo ministerio. Y Dios va a levantar a alguien o a alguienes para que se ocupen de ese ministerio. Son personas ya de tercera edad, que sus hijos ya se hicieron su vida, se quedaron solos y pasan todo el día solitos en el apartamento, en la casa. Entonces es necesario crear un ministerio que se ocupe, que comparta con estos hermanos que necesitan. Porque las diferentes etapas de la vida, cada etapa tiene sus necesidades. Pero la etapa de la tercera edad es la etapa de la vida cuando el ser humano empieza a experimentar muchas veces soledad profunda. Ya no se siente capaz, incompetencia, ya no se siente capaz de hacer muchas cosas. Y llegan hasta cierto punto, aún siendo hijos de Dios, sentirse hasta cierto punto inútiles, poco queridos. Y dice, y hay peligro de que estos hermanos puedan incluso caer en depresión. Dice, cuando yo me sacrifiqué tanto por mis hijos, por mi familia, ahora cada quien tiene su familia y ahora estoy solo. Y nadie me consuela. Allí entra el amor fraternal, ahí entra el que estemos pendientes y que nos cuidemos unos a otros.
¿Te das cuenta? Estamos tocando en esta clase aspectos bien prácticos que quizá se habían abordado en otras ocasiones, pero no en tan detalle como se está haciendo en este momento. Ahora ahí, pues obviamente que tiene que ver los dones. Alguien tiene que tener el don del servicio, el don de visitación. Hay hermanos que son, pero lindos en visitación, que a cada lugar que ellos llegan, dejan un sentimiento de paz, de bendición cuando visitan, llegan, comparten, oran con los hermanos. Yo sé que hoy en día no se puede, pero vendrán momentos en que se va a poder volver a hacer. Y qué lindo se siente cuando se visita a una pareja, a un hermano, y se puede conversar un poco, se puede orar y de repente llevarle algo por ahí. Todos nos acordamos de la hermana Dina. Ella siempre, esta hermana ahora vive en Vancouver, pero ella tiene el don de la visitación. Y me acuerdo nosotros recién llegados acá, nos visitó una vez y decía, hermana, aquí les traigo ya unos huevitos y leche. Ella no llegaba a visitar a nadie, sino llevaba algo que pudiera dejarle a esos hermanos. Claro, algo material, pero principalmente lo que ella dejaba era ese sentimiento de que nos quería, de que nos amaba en el Señor. Y oraba con uno y se podía sentir que ella se interesaba, que ella lo hacía sinceramente. Eso es lindo. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros darnos cuenta y buscar y descubrir cuál es el don que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado a ti, hermano? Y empieza a usarlo. Que este 2021 sea el año en que tú digas, jamás me imaginé que yo tenía tal don. Y Dios me lo reveló y lo estoy trabajando, lo estoy usando para honra y gloria de su nombre y para edificación de mis hermanos en Cristo, la iglesia Luz y Verdad. Y no solamente la iglesia de verdad. Acuérdate que la iglesia de verdad es una pequeña porción de lo que es la iglesia de Cristo. Y Dios nos va a ayudar. Dios va a obrar. Y es necesario que cada cristiano, cada miembro, encuentre cuál es el don que Dios le ha dado y que lo ponga a trabajar. Para ir terminando, mis hermanos, vamos a ir a una cosa que tenemos que entender es de que no existen acá los hermanos solitarios. Dice la palabra de que todos somos miembros los unos de los otros y que estamos para estimularnos al amor unos a otros. Estamos para protegernos y ayudarnos unos a otros, honrarnos unos a otros. Y esa va a ser una forma en que vamos a expresar el amor de Cristo, que Él ya puso en nosotros. Lo vamos a mostrar con nuestros hermanos. Dios quiere que mostremos su amor y que cada día nos parezcamos más a Él. Para ir terminando. Conclusión, somos un cuerpo. El Señor ha establecido que no solo gozamos de su presencia permanente todos los días de nuestra vida, sino que también seamos incorporados en una forma sobrenatural a su cuerpo, que es la iglesia. Ese es un acto que Dios lleva a cabo en una forma sobrenatural, que seamos parte de nuestra iglesia. Tenemos muchos dones. Ningún cristiano puede considerarse un observador de la obra de Dios en la iglesia. Todos hemos sido dotados para servir al Señor, bendecir a nuestros hermanos y darle la gloria al Señor. Ningún cristiano ha sido llamado por el Señor para ser un espectador, sino para ser un siervo y servir al Señor, servir al Señor con los dones que Dios le ha dado. No puede haber en la iglesia espectadores. Tenemos que involucrarnos en el servicio, en la dinámica de la iglesia. Debemos proveer amor abundante. El Señor mostró su inmenso amor de forma práctica por nosotros. De la misma manera, el amor debe de regir toda la relación entre los hermanos y los hermanos en Cristo. El amor es la base. Y Dios nos manda a que nos amemos los unos a los otros. Como forma de conclusión, dice así. En la palabra del Señor encontramos de que no hay judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
Vestidos pues, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados, dice, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Decía, el amor es la clave de todo esto. Dios nos llama a que nos amemos con amor entrañable unos a otros. Y si hay de repente alguna ofensa, así como Cristo nos perdonó, nosotros también debemos perdonar. Y debemos de edificarnos los unos a los otros. Mis hermanos, mi deseo es de que esta palabra de la clase que acabamos de ver, sea de bendición para sus vidas. Y que reconsideremos que una de las cosas que podamos tomar como metas para este año que estamos iniciando sea el poder, con la ayuda de Dios, descubrir cuál es el don que Dios nos ha dado y ponerlo al servicio del Señor. Y vas a ver que tu vida va a tomar un nuevo sentido. Ya no vas a ser más espectador, vas a ser partícipe, activo en lo que es la obra del Señor. Y te vas a dar cuenta de que cómo la iglesia nuestra va a crecer en todo sentido. Cuando cada quien de nosotros, cada uno de nosotros, pongamos a trabajar nuestro don, lo que Dios nos ha dado, porque Dios lo ha dado con un propósito. Ya si venía siendo llanero solitario o hermano solitario, hermano, en la obra del Señor no hay hermanos solitarios. Todos somos miembros unos de los otros y todos somos llamados a trabajar en la obra del Señor mientras que Él venga. Así de que, hermano, que el Señor les bendiga, que tengan un verdadero bendecido año 2021. Ya ha comenzado con algunas sorpresas este año. Todos hemos visto lo que está pasando en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero Dios está al control. Dios está al control y tenemos que tener la fe puesta en nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si quiere puede regresar a la lectura que hicimos, que es Romanos capítulo 12, versículos 3 hasta el 16, y vuelvo a leer. Revíselo, léalo y saque de ahí enseñanza y a ponerla en práctica. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y será hasta la próxima ocasión.